empleo de una economía depende, en primer lugar, de que esa economía funcione bien, es decir, no tenga recesiones, ¿no? Esto es importante para los jóvenes y para los mayores, pero es importante. Y por lo tanto, de cara al futuro, lo que yo esperaría y exigiría que aquellos que tienen la responsabilidad de evitar ese ciclo maníaco depresivo que decía al principio, mantengan la economía europea y por tanto la economía española en un nivel de actividad que sea de equilibrio, porque eso eso genera una creación de empleo de forma continua, ¿no? Esto, aunque pueda parecer un poco alejado de la respuesta a la pregunta, creo que es fundamental. Si dejamos que nuestra economía sea bipolar, tendremos problemas de desempleo de jóvenes y de mayores, lo mismo. En segundo lugar, yo creo que tampoco podemos desligar el problema del empleo en España, de los jóvenes, de lo que es la estructura empresarial española. Y la estructura empresarial española tiene un elemento de debilidad que castiga mucho, a mi juicio, el empleo juvenil. Y es el hecho que usted mencionaba al principio, que prácticamente más de un 95% de las empresas españolas son pequeñas o muy pequeñas, es decir, liliputienses. Y este tipo de empresas no favorece la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. ¿Pero por qué? Son muy pequeñitas, no tienen capacidad de contratar, ni de contratar, ni ante todo de formar. Y creo que hay otro elemento, no es ni una reflexión, es casi una pregunta. Yo cuando veo Suecia y veo cómo se sitúa en el ranking de conocimientos, digamos, educativos de sus jóvenes, que es PISA, veo que Suecia no está bien colocada en relación a la renta que tiene ese país. Pero cuando en vez de utilizar el indicador de PISA, utilizo el IPACC, que es un indicador que mide las habilidades, las capacidades un poco de éxito profesional de los suecos, salen muy bien colocados. Entonces debe haber aquí una distinción, que yo no soy capaz de entrar en ella, entre lo que podría ser la formación en términos de conocimientos concretos de los jóvenes y la adecuación. Algo tiene que haber ahí que yo casi te dejo a ti. En nuestro país, desde hace mucho tiempo, décadas, ¿no? La tasa de desempleo juvenil siempre ha estado, ha duplicado exactamente, esta es la regla. La regla es que la tasa de desempleo juvenil terminaba siendo el doble de la tasa de desempleo general. Se ha cumplido bastante bien esa regla, por desgracia. En la crisis, claro, cuando estábamos en el 25-26%, que llegamos a estar, pues la tasa de desempleo juvenil estaba en el 55%, ¿no? Italia es un país que tiene una tasa de desempleo en este momento debe estar en torno al 11-10% de ese orden. Y su tasa de desempleo juvenil llegó a estar en el 40%, ¿no? Casi 4 veces más. La nuestra el doble, Italia 4 veces más, ¿no? ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que prácticamente durante una larga temporada, 10 años, se bloqueó también en Italia el acceso de los jóvenes, o el acceso de buena parte de los jóvenes, siempre hay que decirlo en esta proporción, al mercado de trabajo. No había grandes niveles de pérdida de empleo, de ajuste en el empleo en buena parte de sus sectores industriales y de servicios, pero había un práctico bloqueo del acceso al empleo. Nosotros tuvimos las dos cosas. Con la crisis tuvimos obviamente un bloqueo en cuanto a que se paralizaba la posibilidad de acceso al empleo como consecuencia de una crisis que nos hizo perder, la crisis nuestra, hay que decirlo de vez en cuando, ¿no? Entre el momento más alto, previo a la crisis 2007, y el momento más bajo, tras la crisis, 2013, se perdieron 3.800.000 empleos. Bien, ¿cuántos de esos eran jóvenes? Eran jóvenes en el momento en que se producía. Claro, los jóvenes también van cumpliendo años, ¿no? Y lo que era una realidad hace 10 años, ahora es otra. Lo que está sucediendo es que la tasa de desempleo juvenil empieza y se está reduciendo. Nosotros estamos ya en una tasa de empleo juvenil más en el entorno del 30% y no del 50%, pero sigue siendo altísima, obviamente, ¿no? Pronto tendremos una tasa de desempleo juvenil, pronto es dentro de 7, 8 años, que estará más cerca del 10%, del 12% que del 30% actual, por razones demográficas.
no tanto porque seamos capaces de crear mucho más empleo del que ya se está creando, que se está creando y mucho, insisto, este es algo que tenemos que tenerlo presente. Cuando más empleo se creó en España, en un solo año, empleo emergido, por cierto, fue en el 2005, cuando se produjo la regularización de buena parte de la población inmigrante que trabajaba en España, pero trabajaba ilegalmente. En ese momento se crearon 950.000, no llegó, más de 900.000 empleos afiliados a la Seguridad Social. La nómina, digamos, de los cotizantes a la Seguridad Social creció en prácticamente algo más de 900.000 empleos. Este es el nivel máximo alcanzado en un solo año en España. Estamos en 650, no es necesario que pensemos todavía en más, porque seguramente ese más no tendrá condiciones, requisitos, derechos y tal, como aquellos que pretendemos alcanzar en ese ámbito. 650 es un nivel de creación de empleo importante en este momento. Pero ¿cuántos de esos son empleos para jóvenes? Todavía no los suficientes. De esos 650.000 nuevos empleos, apenas 250.000 son empleos de jóvenes. Jóvenes menores de 30 años. El problema está en los demás. Ahora está en los jóvenes, pero ya, y ese es el problema fundamental desde el punto de vista social y no solamente económico, el problema es que los 800.000 jóvenes que estaban en el desempleo durante la crisis, que no tenían nada es que no tenían cualificación, titulación, nada más que experiencia laboral, casi siempre en sectores vinculados a la construcción, casi siempre, o siempre, o en los peores servicios. Esos jóvenes ya no son tan jóvenes. Ahora son personas que tienen algo más de 30 años, 35, y que tienen poca experiencia laboral, poca formación y un grado importante de periodo, digamos, pasado en el desempleo, ¿no? Y aquí la crisis es muy importante y los efectos de la crisis perduran. Por eso tenía razón Antón Costas cuando decía, oiga, es importante mantener el nivel de estabilidad en la evolución del ciclo económico, porque cada vez que hay una depresión se nos quedan unos cuantos que luego recuperarlos, que pueden ser no unos cuantos centenares de miles, que luego recuperarlos cuesta y cuesta mucho a las políticas públicas y al conjunto del esfuerzo social, nos cuesta mucho más, ¿no? Yo diría que hace falta un modelo de formación que yo creo que debe estar alrededor del ámbito de la formación dual, como ya ha dicho antes Antón. La formación dual... Muy de acuerdo con lo que necesitan las empresas sin ahora. Duda alguna. Pero yo diría que necesitamos una forma mucho más eficiente y más intensa, y una vez más son medios también, son medios, casi siempre son medios. Yo creo que los economistas hemos aprendido, nos han enseñado siempre que se pueden lograr cosas con pocos medios y que es nuestro papel intentarlo. Sacar el máximo rendimiento a los medios que siempre son escasos con los que disponemos. Pero sabemos bien que no hay nada gratuito. Casi nunca hay nada gratuito. Entonces, en ese sentido, yo diría, formación dual, sí, pero sabiendo que la formación dual es más cara que la demás. Alemania gasta en formación dual un 3% de su PIB. Nosotros gastamos en toda la formación profesional, gastamos exactamente el 0,7% de los salarios, que pongamos que es la mitad del PIB, que no es la mitad, es un poquito menos. O sea que estamos gastando el 0,3% en formación profesional del PIB y Alemania gasta el 3% solo en su modelo de formación continua, en este caso de formación dual, ¿no? En fin, estas cosas es bueno que pretendamos tenerlas, pero sabiendo que cuestan.